Vamos a ver en este vídeo de gramática valenciana las normas que rigen la formación del femenino en valenciano. Vamos a partir siempre de sustantivos o palabras en masculino y veremos qué normas hay, qué casos hay para formar el femenino. Entonces, este vídeo puede ser un poco pesado, pero es lo que hay. Es ver norma a norma según ciertas terminaciones del masculino cómo se forma el femenino. Empezamos con la primera, que es la norma general, que dice que los sustantivos masculinos acabados en consonante forman el femenino añadiendo a. Así tenemos company, compaña. Como siempre, las palabras que sean claras al castellano no voy a traducirlas. Este es compañero o compañera. Academic, académica. Consumidor, consumidora. Conseller, consejero, consellera. Y espectador, espectadora. Esta es la norma general. Acabadas en consonante añaden a al masculino. Si el sustantivo acaba en esas consonantes que tenemos ahí, T, C, P o F, cambian a, respectivamente, D, G, B y V. Ahora veremos un ejemplo para cada una. Nebot acaba en T, pues hace neboda. Nebot es sobrino, neboda sobrina. Amic acaba en C, cambia a G, amiga. Job, lobo, acaba en P, cambia a B, yoba. Serf, un siervo, acaba en F, cambia a V, serva. Otra norma, algunos sustantivos acabados en S doblan esta consonante, la S, y añaden a. Capataz, capataza, un capataz, un jefe. Mestiz, mestiza, un mestizo. Gos, gosa, perro. Y finalmente rus, rusa. Sustantivos acabados en L doblan la L y añaden a. Gal, gala. Marcel, Marcela, un nombre propio, Marcelo. Pupil, pupila. Sustantivos acabados en olek hacen el femenino en óloga. Antropolec, antropóloga. Arqueolec, arqueóloga. Biolec, bióloga. Filolec, filóloga. Luego también tenemos unos que son invariables, que no cambian al masculino al hacer el femenino, como estos. El cap, el jefe, la cap. Cap también es cabeza, pero también es jefe. El conferenciant, la conferenciant. El fiscal, la fiscal. Y el gerent, la gerent. Vamos ahora con palabras acabadas en vocal. Sustantivos masculinos que acaban en vocal tónica. Vocal donde se produce el golpe de voz. Aquí añadimos la terminación na. Campió, campiona. Campeón, campeona. Cosí, cocina. Primo, prima. Besó, besona. Gemelo, gemela, hermano gemelo, hermana gemela. Guardia, guardiana. Y luego tenemos unas excepciones como rey, que hace reina. Orfe, hace órfena. Y luego tenemos hindú, que es invariable y hace lo mismo, hindú, para el femenino. Palabras acabadas en i o u átonas, donde no hay golpe de voz, precedidas de consonante, añaden a. Funcionari, hace funcionaria. Propietari, propietaria. Individu, individua. Palabras acabadas en e o o átonas. Cambian esta vocal, la e o la o, por una a. Alumne, alumna. Se quita la e, se pone la a. Deixeble, discípulo, deixebla.
lo mismo, se quita la E, se pone la A. Curandero, curandera, se quita la O, se pone la A. Monjo, monja, igual. Palabras acabadas en I semivocálica. I semivocálica es una vocal cerrada al final de un diptongo. Vocal cerrada, la I y la U. En estos casos añadimos A. Noi, chico, muchacho, hace noia, chica, muchacha. Malay, gentilicio, ciudadano de Malasia, hace malaya. Y luego Shai hace shaya, cordero. Aquí también tenemos como excepción el rey y la reina, y heroi, que hace heroína, con diéresis. Palabras acabadas en au cambian esta terminación por ava. Escandinavo, escandinavo, escandinava. Esclau, esclavo, hace esclava. Eslau, hace eslava. Y moldau, ciudadano de Moldavia, femenino, moldava. Palabras acabadas en eu cambian a ea. La terminación eu cambia a ea. Arameu, aramea. Europeu, europea. Galileu, galilea. Como excepciones tenemos hereu, heredero, que hace hereva, y jueu, judío, que hace jueva. Sustantivos acabados en iu cambian a iva. Administratiu, administrativa. Executiu, executiva. Fugitiu, fugitiva. Y como excepción aquí tenemos los diminutivos terminados en iu, como chicotiu, pequeñito, que hace chicotiua. Vamos a ver ahora palabras también terminadas en vocal, pero que son casos especiales, como en este caso los sufijos esa, ina y el sufijo iu. En estos casos pues tenemos que duque hace duquesa, alcalde hace alcaldesa, ballarí hace ballarina, heroi, lo hemos visto antes como excepción también, hace heroína, héroe para masculino, héroe para femenino, actor hace actriu y emperador hace emperadriu. Más casos especiales, sustantivos masculinos que se forman a partir de su femenino terminado en a, sustituyendo esta a por el sufijo ot. Aquí vamos a empezar por el femenino y vamos a construir masculino a partir del femenino. Abella, abeja, hace abellot. Bruixa, bruja, hace bruixot. Y merla, es un pájaro, una mirla, hace merlot. Aquí tenemos sustantivos y masculinos que son completamente diferentes. Caball hace egua, yegua. Gendre, yerno, hace nora, nuera. Marit, marido, hace muller, mujer, esposa. Oncle, tío, hace tía. Y pare, padre, hace mare, madre. Otro caso especial son nombres de animales que requieren el calificativo de macho o hembra, mascle para macho y femella para hembra. Así tenemos el rossinyol mascle y el rossinyol femella, ruiseñor, rossinyol es ruiseñor, y la cadernera mascle y la cadernera femella. Otro caso especial, palabras terminadas en aire, ista y cida. Estos casos son invariables. El boletaire hace la boletaire, igual, son invariables todos estos. Estos son los aficionados a buscar setas. El colombaire, la colombaire. Los aficionados a els coloms, los palomos en castellano. El bañista, la bañista. El taxista, la taxista. El parricida, la parricida. Y el suicida, la suicida. Y vamos con el último caso especial, sustantivos provenientes de adjetivos de una sola terminación. Estos también son variables. El belga, la belga.
el jove, la jove, el noble, la noble, el salvaje, la salvaje. Palabras, finalmente, palabras de doble género. Pues aquí tenemos dos grupos. Palabras que admiten tanto femenino como masculino. Aglá, una bellota, se puede decir un aglá o una aglá. Aviram, un aviram o una aviram. Es un conjunto de aves que están encerradas en un corral, gallinas, patos, ocas. El pivot o la pivot, el grip, la gripe, y el mar o la mar. Y para terminar, palabras terminadas en or. También admiten masculino o femenino. Un amor o una amor, un ardor o un ardor, el clamor o la clamor, el rumor, la rumor, el sabor, la sabor. Habéis visto que hay bastantes normas. El tema del género, la verdad es que únicamente tenemos al idioma inglés, creo yo, como el idioma más fácil para olvidarse de este asunto de qué es masculino y qué es femenino y cómo se forma luego el contrario. Y como digo, el valenciano no se libra de tener que aprenderse bastantes normas o de practicar mucho. Lo dejo aquí y nos vemos en el próximo vídeo.